Entonces, el título de mi charla en esta mañana es ¿qué es la teología bíblica y cómo se relaciona con la predicación cristiana? Muchos estarán en nuestros seminarios escuchando términos como la teología sistemática, exégesis, la teología bíblica, y entonces nuestra tarea será distinguir en esos tres brevemente para luego enfocarnos en saber qué exactamente es la teología bíblica y cómo se relaciona con la predicación. Y lo que espero lograr con esto es tratar de juntar algunas cosas que hemos hablado de forma inductiva para luego llegar a un repaso deductivo. Y con suerte ustedes podrán organizar su mente y entender la relación que existe entre la teología bíblica y la predicación en respecto con lo que previamente se ha dicho en las otras charlas y también lo que estamos a punto de presenciar. Así que empecemos brevemente con algunas definiciones. El exégesis bíblico o la interpretación bíblica, ¿qué es? Es el intento de conocer el sentido del autor, finalmente, el sentido también de Dios, en un pasaje particular a través de tales cosas como el análisis de los géneros literarios, sea que sea poético, de narración histórica, una epístola o una visión profética. Y luego la crítica textual, la que estudia lo que el texto original dice, la gramática, calca el fluir de su pensamiento, el punto principal, su trasfondo histórico, el significado de las palabras, lenguaje figurado, su relación con otros pasajes bíblicos que son claramente citados y puestos en alusión, claramente. Y aunque hay mucho más que decir, esto en resumidas cuentas es el exégesis bíblico. Ahora, la teología sistemática, ¿qué es? Bueno, aquí tenemos una cita del erudito Don Carson, el cual nos dice lo siguiente. La teología sistemática es la rama de la teología que busca elaborar las partes y la totalidad de la escritura demostrando las conexiones lógicas e históricas, tomando en cuenta la historia de la doctrina y el clima contemporáneo intelectual en categorías y encontrando su plena autoridad final en las escrituras mismas interpretadas correctamente. La teología sistemática, dice él, trata la Biblia como un producto finalizado. Ahora, lo que distingue la teología sistemática de la teología bíblica no es el último matiz que vimos allí, porque la teología bíblica también trata la Biblia como un producto finalizado. Entonces la distinción está en que la teología sistemática se enfoca en las conexiones lógicas, más no en la historia del desarrollo de la revelación progresiva de la Biblia. Se enfoca en esas conexiones lógicas bajo el despliegue de la historia doctrinal y lo que sucede en la mente del clima intelectual contemporáneo. Entonces, la teología bíblica, vuelve a definir aquí Carson, dice que es esa rama de la teología que se preocupa en estudiar cada parte de la escritura en su propio orden, especialmente en respecto a su lugar en la historia, en el despliegue de la revelación de Dios. Así que usted puede aquí notar la diferencia. La teología sistemática es una consideración detallada hecha a través de toda la Biblia, organizando pasajes de acuerdo a cómo se relacionan con un tema, sea que sea Dios, la salvación, justicia o santificación, mientras que la teología bíblica calca cómo las ideas se desarrollaron a través del progreso de la revelación de la historia bíblica y por ende el canon. Ahora bien, me gustaría refinar esta definición con la definición que nos dio Gerhardus Voss, y él dice que la teología bíblica correctamente define nada más que la exhibición del progreso orgánico de la revelación sobrenatural y su continuación histórica y la cualidad multiforme. Yo creo que esta frase clarifica un poco más la idea de la teología bíblica. Hemos hablado mucho acerca de la teología bíblica en esta conferencia. Así que lo que estamos tratando de hacer es ahora colocar una buena estructura en las dimensiones, las definiciones. Entonces, ¿qué relevancia o qué relevancia práctica tiene esto en cuanto interpretamos la Biblia, especialmente en pos de la predicación, cuando usted predica? ¿Cuál es el acercamiento bíblico teológico a la interpretación en luz de la predicación? Es el acercamiento a un texto particular en el cual primeramente usted hace un exégesis. Usted mira su pasaje y tal como lo mostró el Dr. Helm anoche, usted no simplemente mira un texto en el Antiguo Testamento y piensa en las analogías que haya sobre el Nuevo Testamento con afán para luego irse rápidamente a otro.
Un ejemplo de este error es que vemos a David y a Goliat y decidimos siempre extraer una aplicación moral en la que los hombres jóvenes supuestamente deben ser fuertes y valientes contra gente que los abusa o los bullies. Así que usted deberá comprender la idea de la unidad literaria en la que esté, ya que predicamos unidades literarias y no versículos. Habrá algunas excepciones, pero usted siempre querrá fijarse en las unidades literarias. Muy bien, pero ¿cómo sabe usted qué es una unidad literaria? Muy bien, vaya a la Biblia en este momento. Las versiones bíblicas que ustedes tienen en sus manos nos ayudan a entender este mismo concepto. Cada Biblia enumera las unidades en párrafos, como usted se puede dar cuenta. Usted entonces habrá de predicar con párrafos. En los escritos de Pablo quizás pueden haber párrafos más largos que las narrativas históricas, y cuando usted haya decidido cuál es el punto más importante en una narrativa literaria, y por cierto, lo que he preguntado a mucha gente, ¿cómo sabe usted cuando predica cuál es el punto principal de su narrativa? Yo no voy a entrar en esa discusión precisamente, pero hay un estudio que se llama el análisis de discurso de John Piper, el cual desarrolló, que se llama el arqueo, y que Tom Schreiner aquí en el seminario también, no sé si otro profesor también lo haya desarrollado o tenga el mismo método, enseñó un método maravilloso para encontrar el punto principal en una narrativa. Yo mismo lo enseño precisamente en Westminster. Así que, una vez que obtenga el punto principal, usted irá a la épica previa. ¿De qué manera está su pasaje desarrollando lo que sucede o lo que precede en la historia bíblica y en el canon? Quizás puede ser una alusión histórica, y si no la hay, ¿cuál es el tema que más se acerca? Y luego usted querrá fijarse en lo que viene después de su texto, sea que esté en el Antiguo o Nuevo Testamento. Digamos que está en el Antiguo, usted querrá ver lo que viene después de su texto y quizás no va a ser en el Nuevo Testamento, quizás es una revelación posterior en el mismo Antiguo Testamento, la cual se desarrolla de su texto y luego se irá al Nuevo Testamento y esto sumará la importancia. ¿Por qué? Porque a veces cuando usted va al Nuevo Testamento, encuentra que al parecer el escritor del Nuevo Testamento cita un texto del Antiguo Testamento, a veces está haciendo algo salvaje, parece que es algo muy difícil de entender. Pero si usted puede ver cómo su texto del Antiguo Testamento, el cual estudia para sus sermones desarrollado en un texto posterior en el Antiguo Testamento y es interpretado más extensamente, y luego va al Nuevo Testamento donde ese texto es referenciado, citado y aludido, donde puede ver que el autor del Nuevo Testamento está citando ese texto previo del Antiguo Testamento a través del lente del texto posterior del Antiguo Testamento que lo desarrolla. Y si usted falla en ese paso y no ve eso, y no puede entender la conexión que existe, así que a veces sin este entendimiento del texto, claro que se va a ver gracioso como lo estamos notando. Es por eso que algunos eruditos del Nuevo Testamento dicen que el autor o los autores del Nuevo Testamento, incluso los que creen en la inspiración de la Escritura, dicen que esos autores predicaron la doctrina correcta bajo un texto incorrecto. Igual que algunos pastores, esos a los que usted escucha predicando, que suenan muy bien, y no se explica cómo su enseñanza salió de los textos que exponen, así hay eruditos del Nuevo Testamento que dicen eso de los autores del Nuevo Testamento. Pero si quiere trazar lo que yo llamo el peregrinaje o la trayectoria de este pasaje antes de que llegue al Nuevo Testamento, ya cuando llegue al Nuevo usted ya entenderá lo que está sucediendo. Yo le voy a explicar esto un poco más a fondo. Ahora bien, un ejemplo hermoso de esto es un pasaje el cual hemos venido hablando mucho, y este es Génesis 1:28. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Y este pasaje es muy probablemente uno de los pasajes de más alusión en todo el Antiguo Testamento. Es tan masivo que no podría exponerlo todo ahora. Es aplicado a Noé, es aplicado a Abraham, ya que vimos que él es un Adán corporal en una figura de Adán. Luego continúa en Isaac, luego Jacob y sigue la lista. Y entonces, lo que usted querrá hacer es ir atrás cuando ve que las ilusiones son aplicadas más adelante. Y no va a querer ir atrás como cuando, por ejemplo, se le da la aplicación a Jacob y como la promesa es desplegada en Abraham, porque no va a entender.
Bueno, muy bien. Entonces usted no querrá perder de vista este concepto, así que usted querrá ir querrá ir a donde el versículo como fue utilizado en el versículo anteriormente para ver cómo le ayudará a entender los usos posteriores. Entonces, esa comisión se le reitera numerosamente a los patriarcas y luego a Israel, la comisión de Génesis 1:28, cuando dice que ellos se incrementaron en número y comenzaron a multiplicarse llevando a cabo el mandato, aunque no de la manera que debían hacerlo. Y luego también es aplicado a Israel de los últimos tiempos, donde habrá un tiempo en el que Israel obedecerá fielmente la comisión. Bueno, muy bien, sigamos entonces y examinando lo que estamos hablando hoy. Muy bien. Estas son las formas en las que se puede aplicar este estudio. Israel comienza entonces a multiplicarse, la gente se separa y algunos se vuelven muy poderosos. Y yo quiero rápidamente resumirlos. Quiero que vean cuánto esto es utilizado. Levíticos 26:9, Deuteronomio 7:13. Y voy a seguir mostrándoles lo mucho que se utiliza este tipo de cosas. De hecho, 2 disertaciones se han escrito en Wheaton College a nivel de doctorado en el uso de Génesis 1:28. En varios textos del Antiguo Testamento se han utilizado. Y creo que aún se pueden escribir más disertaciones sobre ese asunto. Primera de Crónicas, ahora... Bueno, detengámonos ahí. Y por cierto, yo ni siquiera tomé nota del uso de este pasaje en textos posteriores del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ocurre en el libro de Hechos de los Apóstoles, ocurre en Colosenses, así que es muy importante. Ahora bien, cuando predique, esté consciente de cómo su texto es utilizado en textos anteriores y posteriores. Goldsworthy dice lo siguiente: Dios nos ha dado un horizonte tan claro y grande en la historia de la Biblia que nuestra predicación debe reflejar ese horizonte enorme. Si hay un gran horizonte en la historia de la Biblia y usted está predicando sobre un texto particular, en algún punto de su sermón, usted querrá hacer referencia a él hasta cierto punto. De otra manera, usted no estará conectando el consejo completo de Dios a la narrativa total. Usted querrá que la gente sepa cómo está esto en el progreso de esa historia y en el desarrollo de ella misma. Ahora bien, quiero seguir al segundo punto, luego de que hablamos primero acerca de las definiciones. Así que el número 2, o número romano 2, es que las presuposiciones de una teología bíblica son importantes. Una presuposición es algo que usted asume y opera bajo eso. Esta mañana usted está asumiendo que vivimos en el mundo real, que no estamos en un sueño. Estamos operando en la base de que estamos en un mundo real y que no en el mundo de nuestros sueños, y que este mundo es real. Entonces, la primera presuposición puede sonar muy básica para muchos de ustedes, pero es muy importante. Y es que el canon protestante del Nuevo y Antiguo Testamento es el material compuesto de autoridad divina para hacer la teología bíblica. Esto es diferente en comparación a los católicos romanos y la Iglesia Ortodoxa. Por ejemplo, el canon de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, el cual tiene los libros apócrifos, los que no consideramos como inspirados por Dios, considera que el libro de los Jubileos y Enoch son parte del canon. Recuerdo una conversación que tuve con un misionero en Etiopía y me decía que todavía aún debatían y mantienen una flexibilidad en cuanto a lo que tiene que ver con el canon de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Ahora bien, esa presuposición que el canon protestante tiene en cuanto a ser la base de datos de la autoridad inspirada para hacer teología bíblica implica de que hay unidades teológicas. Entonces estamos asumiendo, cuando tenemos varios usos de la escritura como este de Génesis 1:28 que acabamos de leer y que acabamos de discutir, y cómo se desarrolla a través del Antiguo y Nuevo Testamento, de que va a haber una continuidad. Muy temprano podemos ver que hay una semilla y esa semilla se comienza a desarrollar en cómo pasajes posteriores interpretan pasajes anteriores, haciendo como una alusión a él.
Y por cierto, esta ilustración de la semilla es muy importante para entender lo que llamamos el desarrollo orgánico y de unión de la Biblia. También nos ayuda a entender por qué algunos eruditos del Nuevo Testamento y quizás algunos predicadores piensan de que cuando los autores del Nuevo Testamento citan un texto del Antiguo Testamento, están lanzando una idea nueva que no tiene relación con el Antiguo Testamento. ¿Cómo es esto posible? Bueno, piensen en alguien que no tiene ninguna relación con las semillas y luego le muestra un árbol de manzanas y le dice que ¿de dónde vino la semilla de este árbol? Le diré inmediatamente que es absurdo. La semilla no es el árbol de manzanas, así que en un sentido analógico, un poco áspero, los eruditos del Nuevo Testamento dirán, ¿sabe? Este árbol interpretativo ciertamente no es la semilla. Y sí que se ve muy diferente, y sí que es verdad, pero en realidad es orgánico, es un clima orgánico lo que define esa semilla. Entonces lo que fluye es esa presuposición de que el canon protestante es divinamente inspirado, de que hay unidad, es algo que tenemos que asumir, ya que no siempre lo vamos a ver, y lo que tenemos que admitir, de hecho a veces pienso en la Biblia como si fuera un césped de verde de golf. Los que juegan golf me podrán entender mejor. Si la maleza crece en el campo, el jardinero del campo cortará el césped y se asegurará de que esté fino y liso. Desafortunadamente, algunos dentro del grupo evangélico hacen precisamente lo que hace una persona en un campo de golf. Ellos ven cómo crece la maleza en medio del césped verde fino de sus campos y de sus Biblias y toman el cortador y la cortan para forzar la armonización. Esto no es algo bueno. Deje que la maleza crezca. Quizás no pueda entender todas las dificultades y mucho menos resolverlas, pero déjelas allí. No se convierta en un idólatra creando una falsa armonización comprometiéndose con la Biblia. Dejándolas allí, he notado que estudiantes se han graduado de buenos seminarios y que se dirigen para obtener sus doctorados diciendo, ¿malezas? Recuerdo esta maleza en particular, dicen ellos. De hecho, de esas malezas es donde nacen sus respectivas disertaciones doctorales. Incluso terminan estableciendo argumentos que son muy buenas soluciones orgánicas a este problema particular. Mark Dever y mi persona conocemos una persona que se llama Ricky Watts, quien hizo precisamente esto en su disertación. Muy bien, entonces las citas bíblicas posteriores y las alusiones de textos anteriores desempacan el sentido de la escritura anterior, y aún así, esa escritura anterior también aclara el pasaje posterior. Eso es lo que yo me refiero cuando digo que la escritura interpreta la escritura. Agustín lo puso de esta manera: el Nuevo Testamento ya se ocultó en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento ya se revelado en el Nuevo. Eso significa que no sigo un postmodernismo que llaman hoy como el entendimiento evangélico de cómo la escritura se refiere a la escritura anterior. Por ejemplo, este punto de vista contendería que las referencias posteriores de textos anteriores interactúan con esos mismos textos anteriores de tal forma que crean un sentido nuevo que es desalojado y que no desarrolla el sentido del Antiguo Testamento. Yo estoy completamente en desacuerdo con esa forma de pensar. Ahora, tercera presuposición, las intenciones divinas del autor comunicadas a través de los autores humanos en la escritura son accesibles a los lectores contemporáneos. ¿No sería esto válido con los posmodernos? Yo diría que aunque nadie podría exhaustivamente comprender las intenciones, ellas sí se pueden entender suficientemente, especialmente para los propósitos de la salvación, santificación y la glorificación de Dios. Ahora bien, lo que realmente estamos diciendo es que tenemos una presuposición sobre la perspicuidad de la Escritura, de la claridad de la Escritura, la cual Lutero y los reformadores argumentaron a favor. Si no ha leído De Servo Arbitrio, lo debe empezar a leer pronto. El mismísimo comienzo de este libro habla acerca de la claridad y la perspicuidad de la Escritura, lo cual está en contra, según Lutero, de todas las lecturas alegóricas medievales que la gente leía en ese tiempo. Por ejemplo, en Apocalipsis 9, donde se describen unas langostas que tienen una coraza de hierro en el pecho, sus cabellos se agitan en sus rostros y que tienen aguijones en sus colas. Muchos comentaristas afirman que se tratan de helicópteros Apache de Estados Unidos modernos. Pero muchos de los detalles en este pasaje de hecho son sacados de Joel, de Éxodo. Entonces no tiene sentido lo que están diciendo. No tiene sentido nada que ver con los helicópteros de guerra.
Así que la claridad, la perspicuidad de la escritura es muy, muy importante. Y por cierto, eso es lo que los evangélicos posmodernos, ¿a qué me refiero con evangélicos posmodernos? Bueno, me refiero generalmente a la idea de que supuestamente no podemos estar muy seguros de lo que la escritura realmente dice. A pesar de que es inspirada, la única forma que podemos estar seguros de lo que dice es que el Espíritu nos invada y nos guía a nuestra propia interpretación de la Escritura, dicen ellos. Y puede que usted sea guiado, en comillas, por ese Espíritu hacia otra dirección que otra persona, pero nos tenemos que respetar nuestras interpretaciones. Tenemos que ser humildes los unos con los otros sobre esas interpretaciones. Y obvio que tenemos que ser humildes, pero pienso que ese es un punto de vista completamente incorrecto y sobre todo incorrecto en relación con la humildad, ya que eso de que debemos ser humildes los unos con los otros y con sus interpretaciones, porque no estamos seguros, no es correcto. Y eso es lo que yo me refiero con los evangélicos postmodernos. Amo los padres de la iglesia, todo lo que tiene que ver con ellos, son fantásticos. Sin embargo, a veces leemos a Agustín y algún otro escritor medieval y vemos que ellos leyeron el texto en su momento en formas que hoy no se pueden justificar. Pero los posmodernos aprovechan esto y ven esas insinuaciones como si fuera una tipología de la hermenéutica evangélica posmoderna, como si la legitimara. Esto les anima a revivirlo. Ahora bien, mi punto de vista está el contraste de este punto de vista evangélico posmoderno, las cuales quiere presuposiciones que resultan distorsionando el sentido original de un texto con intérpretes que solo quieren conclusiones interpretativas que reflejan sus propias predisposiciones teológicas, aun cuando afirman creer en la inspiración divina o bíblica. En otras palabras, ellos dirían que cuando usted utiliza algunos lentes de sol, usted ve todo determinado el color de esos lentes. Si son rojos, ve rojo. De la misma manera que el Partido Demócrata de Estados Unidos se le acusa de leer la Constitución con un enfoque socio-ingeniero y con control de gobierno excesivo, es precisamente ellos dicen que es porque así es su lente. Por otro lado, partidarios republicanos estadounidenses se les acusa de leer el mismo documento con un enfoque capitalista y de responsabilidad personal excesiva. Ambos se acusan mutuamente de estar distorsionando el espíritu original de la Constitución. Es más, cuando usted lee los comentaristas, usted inmediatamente puede percibir los lentes que tienen puestos cuando hablan de política. Entonces, respetémonos mutuamente a pesar de que esto no suceda en un lugar político. Una buena suposición teológica y bíblica es que todos los que interpretamos el texto tenemos presuposiciones. Eso es cierto, pero algunas presuposiciones son malas porque sí distorsionan el texto. Pero algunas presuposiciones sí son buenas y nos llevan hacia la verdad y nos dejan ver el color verdadero de la Escritura. En pos de la Escritura debemos rogarle a Dios que nuestros lentes sean arraigados con los lentes y las presuposiciones de los autores bíblicos. Ahora bien, las implicaciones de esas presuposiciones para la teología bíblica, para el ministerio de enseñanza de la predicación, siempre predican del canon, la Biblia, que es la palabra de Dios. Y muchos de ustedes dirán, claro que sí es obvio, no predicaríamos de otros libros apócrifos, pero también que las historias personales no dominen nuestras predicaciones dejando los textos bíblicos como si simplemente fueran una decoración. Si hace eso, usted se acerca a crear su propia sección en la apócrifa. Así que tengan mucho cuidado, no sea que esté creando su propia apócrifa. Conozco una historia de un erudito del Nuevo Testamento, el cual era una de las figuras más importantes en la disciplina de la pseudoepigrafía. Y en la capilla de su seminario decidió que predicaría en base a uno de esos documentos. No recuerdo muy bien el nombre de ese documento, pero quizás tenía un título como el Testamento según Moisés o el Apocalipsis de Abraham, los que efectivamente suenan como libros bíblicos. Así que él comenzó a leer este libro predicándolo hasta el punto de que sus estudiantes empezaron a creer que él estaba predicando efectivamente las Sagradas Escrituras. Por eso digo que usted tiene que tener cuidado, no se deje llevar por la tendencia moderna de contar historias y todo ese tipo de cosas. Predique con la confianza de la Reforma, la cual afirma que la Escritura puede ser comunicada con claridad, sabiendo que la Biblia puede ser suficientemente entendida, no exhaustivamente, claramente, porque nadie puede hacerlo, excepto Dios, pero sí suficientemente para el propósito de la salvación, santificación y la glorificación. La tercera parte del mensaje de esta mañana es este. Quiero hablar acerca de lo viejo y lo antiguo y lo nuevo como un componente crucial para hacer la teología bíblica. Ya lo he mencionado brevemente hace poco.
la forma en que el Antiguo Testamento es utilizado en el Nuevo, creo yo que contribuye a estar siempre en desarrollo orgánico. Algunos textos son utilizados analógicamente, de acuerdo. Algunos son utilizados para indicar el cumplimiento de una profecía que el Antiguo Testamento o el Nuevo predijo, así afirmando su cumplimiento. Algunos textos son citados del Antiguo y Nuevo Testamento y no se han cumplido, pero los escritores del Nuevo Testamento aclaran de que aún está por cumplirse su dictamen. En mi propio libro titulado El Manual del Uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, Exégesis e Interpretación, tengo por lo menos 12 usos de muchos más de cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento, los cuales son importantes para tener en nuestras manos. ¿Cómo puede usted prácticamente darse cuenta semana a semana al preparar un sermón de cómo, digamos que vaya a predicar sobre Romanos o que predique sobre Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo puede usted prácticamente darse cuenta de las referencias del Antiguo Testamento en su pasaje? Muy bien, creo que una de las mejores formas para hacerlo es observar las márgenes de su Biblia. Y si no tiene márgenes, obtenga Biblias que las tenga. De hecho, yo tengo 4 o 5 de esas. Entonces, observe en esas márgenes, no todo lo que encuentra allí, solamente observe lo que sea una alusión. Quizás solo sea un paralelo fonético, pero algunos de esas márgenes sí le darán alguna solución. Haga esto aun cuando no conozca el lenguaje griego bíblico. Si no lo conoce, asegúrese de obtener el texto griego de Nestle Aland, sea la edición 27 o la 28. No se desanime porque no sabe griego. Cómprelo, compre ese libro que le recomiendo. Si usted es pastor y no sabe griego, cómprese esa herramienta. ¿Por qué? Porque las márgenes en ese libro son fantásticas. Con tal de que sea capaz de ir hacia un libro del Nuevo Testamento, lo cual yo sé que es capaz, usted podrá ver en las márgenes cómo están enumeradas no solo las citas referentes, pero las alusiones mismas. Quizás no todas sean efectivamente válidas, pero la mayoría de ellas son muy precisas. Así que eso le ayudará. Entonces no será al final de su predicación, por ejemplo, cuando usted empieza a hablar acerca de cómo el Antiguo Testamento se relaciona con su texto en el Nuevo Testamento. En cualquier momento que esa relación aparezca en su sermón, quizás en el mismo principio, usted será capaz de hablar de ello sin cuidado. Quizás se aparezca en la mitad de su sermón, o en el último versículo, quizás estén regado intermitentemente en los versículos. Usted inmediatamente estará mencionando el plan histórico de redención, o en otras palabras, usted estará haciendo una predicación de teología bíblica. Los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son el centro de la predicación bíblica teológica. Si usted no tiene una concordancia electrónica, yo me compraría una. Si tiene un ordenador de tecnología Mac o Apple, cómprese Accordance. Si es PC o Windows, cómprese Logos o BibleWorks. ¿Por qué? Pues porque si está en un pasaje y usted quiere ver si su texto en el Nuevo Testamento está haciendo una alusión al texto en el Antiguo Testamento, usted de hecho puede hacer una búsqueda especializada de palabras que le permitirá hacer justamente eso. Ayer precisamente vimos como David Helm estaba hablando acerca de la sabiduría y el crecimiento. ¿Habrá alguna parte en el Antiguo Testamento donde ocurran esas palabras? Si usted hace una búsqueda y le salen cientos de lugares posibles, no será muy útil, pero si en esa búsqueda usted encuentra solo 2 o 3 lugares donde ocurren y el tema es específicamente el mismo, ahí tendrá un buen candidato a una ilusión. Así que si usted desea predicar basado en la historia de redención y quiere predicar teológicamente bíblico, claro que sí, ponga la atención a las márgenes, pero también especialmente al texto de Nestle Aland que le estoy recomendando. Muy bien, ¿vale? Ahora bien, vamos a hablar de eso un poco más detalladamente. Esta mañana estaba leyendo detenidamente un libro que hablaba precisamente de esto. Así que, ¿qué es la tipología? Es el estudio de las correspondencias analógicas entre las personas, eventos, instituciones y otras cosas dentro del panorama histórico de la revelación especial de Dios, lo cual, claramente desde un punto de vista retrospectivo, de naturaleza profética o de presagio. De acuerdo a la definición, las características esenciales de eso son las siguientes. 5 cosas. Es la tipología. Primera, es analógica.
Tiene que haber una correspondencia. David Helm nos mencionó que Samuel fue comisionado en el templo para ser sacerdote. Hace paralelos temáticos y verbales, y por cierto, creo que tiene razón con lo que decía ayer. El templo es muy importante para Lucas también. Entonces tiene que haber una correspondencia analógica, tiene que haber una historicidad. Está en la base de datos de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y hay algo que está apuntando hacia adelante. ¿Y cómo sabe usted esto? Muy bien, lo haremos en un momento. Esto diferencia la tipología de una manera analógica. Y luego hay como un escalamiento, por ejemplo, Jesús es más grande que Samuel. Y luego hay una retrospección. ¿A qué me refiero con eso? Significa que después de la muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu, que esta tipología se puede ver más claramente como usted puede ver. Yo creo que los escritores del Antiguo Testamento hasta cierto punto entendieron que algunas de las narrativas que escribieron tenían esta faceta de apuntar hacia adelante. Ahora bien, el acercamiento ortodoxo en el movimiento evangélico es la percepción que esos escritores del Antiguo Testamento no tenían esta faceta. Sin embargo, cada día que seguimos investigando el texto más a fondo, muchos de nosotros encontramos que en realidad sí hay evidencias que sabían hasta cierto punto que sus escritos apuntaban hacia adelante. En relación a esta evidencia, les sugiero que le echen un vistazo a mi manual, pero déjenme ahora hablarles de las implicaciones de la tipología en la teología bíblica de la predicación. Cuando predique sobre el Antiguo Testamento, intente estar consciente de las narrativas que tienen una función de tipología. Y aún más, tomar en cuenta si el Nuevo Testamento efectivamente toma esos textos de manera tipológica. Ese será entonces su primer paso, pero sí que es verdad que hay demasiadas narrativas en el Antiguo Testamento, las cuales no son mencionadas en el Nuevo Testamento y mucho menos mencionadas como parte de una tipología. ¿Qué haremos entonces con esto? Algunos de mis colegas predecesores me decían, no las toques, porque hemos visto mucha gente que ha cometido errores al leer y ver esas narrativas. Más bien, tomemos lo que dice el Nuevo Testamento, tomando lo que dice el Antiguo Testamento analógicamente. Pero yo pienso que hay bastantes narrativas que también tienen una faceta que apunta hacia adelante que no fueron mencionadas en el Nuevo Testamento. Así que lo que me gustaría hacer por un momento es poder darle a usted lo que pienso que son pistas para detectar narrativas. Ojo, no son versículos aislados, pero narrativas en el Antiguo Testamento que apuntan hacia algo adelante, las cuales podrán utilizar en sus sermones. La primera es la que yo llamo la regla de Hugenberger. Gordon Hugenberger fue un profesor de Antiguo Testamento en el seminario de Gordon Conwell. Ahora fue un pastor de iglesia en Boston. Y notó lo siguiente. Usted no puede ver cómo hay figuras en la última parte del Antiguo Testamento cuyas vidas están modeladas al patrón de vida de las figuras más tempranas del Antiguo Testamento. Esas figuras posteriores modeladas al patrón de vida de las anteriores no son vistas como tipologías en el Nuevo Testamento, pero sí las figuras tempranas. Si la posterior es modelada de la temprana, entonces la posterior es probablemente una buena candidata también para la misma clase de tipología de la anterior. Déjeme darle un ejemplo. Noé. Noé es para la mayoría de los comentaristas bíblicos, sean judíos, protestantes, una figura adánica. Muy claramente. Noé también comienza una nueva creación en Génesis 1:28. Se le aplica de manera verbal y textual más que a cualquier otra persona. Él tiene un jardín parecido a un viñedo, etc. Sin embargo, Noé no es visto como una tipología en el Nuevo Testamento. Ahora bien, las aguas de Noé sí, en 1 de Pedro 3. Y en los evangelios, el tiempo de Noé también lo es. Pero la persona de Noé en sí no es vista como una tipología. Pero yo diría que de acuerdo con esa regla en particular, que como Noé es modelado como el patrón de vida de Adán, y como Adán es tan claramente una tipología de Cristo, yo diría que Noé también es una tipología de Cristo. Josué tampoco es visto como una tipología de Cristo en el Nuevo Testamento. Por lo que a mí me respecta, pero aún así su vida es modelada a la vida de Cristo y por ende a la vida de Moisés. Muy claramente se puede ver que cuando se termina Deuteronomio y comienza el libro de Josué, se le encomienda a Josué tomar el lugar de Moisés. Y luego más adelante hay como esos contrastes y patrones que son puestos sobre Josué, y como Moisés es efectivamente una tipología de Cristo, Josué probablemente también lo sea.
Así que esto es muy útil. La segunda forma de detectar una tipología, como puede ver que estoy tratando de darle criterios para poder distinguir y enfrentar nuestras tendencias exegéticas, inclusive más aún en nuestra tendencia alegórica o tendencias para malinterpretar. Entonces, esa es la que yo llamo la regla de Von Rad. Gerhard von Rad fue un teólogo liberal del Antiguo Testamento. Así que si David Helm puede utilizar a James Barr, yo utilizaré a Gerhard von Rad. Von Rad dijo lo siguiente: en textos como los de Jueces, donde tenemos la comisión de un juez, luego la victoria y luego Israel vuelve y cae en pecado y luego viene alguien quien castiga desde Canaán de parte del Señor y los esclaviza para luego Dios levantar otro juez, el cual los comisiona y vuelve a hacer lo mismo, pero Israel vuelve y peca, Dios vuelve y los castiga. Es algo tan cíclico, ¿no les parece? Están ahí de manera empacada. Entonces Von Rad cuestiona, ¿cuál es el propósito de este ciclo? El propósito de esta clase de narrativa tiene dos caras. Él no menciona la primera, la cual debería ser la realidad que la gente peca, pero la segunda que Von Rad menciona es esta. Desde Génesis 3:15, 49, del versículo 9 al 10, y Números 24, y en otros textos, ahí está este inconsciente colectivo en Israel primitivo de que llegaría un rescatador en los últimos tiempos, quien iba efectivamente a triunfar. Así que usted, cuando usted tiene estas narrativas empacadas estrechamente, que tienen comisiones aún por realizarse, cualquiera que haya sido el objeto de ella, sea un rey, un juez o un sacerdote, todas fallan y fallan al punto de que deja abierta la comisión para que sea realizada. Esta puerta abierta apunta hacia adelante y Von Rad afirma de que es efectivamente el propósito de ellas mismas, dejar abierta la comisión para que aquel o de que viene más adelante sí la realizaría. Entender esto es muy importante y es muy útil. Yo también diría que la regla de repetición es muy importante también. La regla de repetición, esta por ejemplo en la historia de Génesis 1, luego está la historia de la creación en el episodio de Noé, luego la historia de la creación en el Éxodo, cuando Israel parte para una nueva tierra atravesando las aguas y llegando a la tierra prometida llamada Edén. Luego la historia del exilio que regresa desde Babilonia y luego la siguiente nueva creación es con Cristo, la cual inaugura con su ministerio y después con su resurrección de los muertos y finalmente con la consumación de una nueva creación. Probablemente las historias de esas creaciones están inextricablemente enlazadas, ¿no les parece? Dios está intencionalmente repitiendo todo esto para mostrar que una está enlazada con la otra y finalmente quiero decir que la regla de grandes segmentos. No se enfoque solamente en los pequeños detalles, más sí enfóquese en segmentos históricos de narración, ya que tienen potencial de ser tipologías. Muy bien, en respecto a esto, las presuposiciones de los escritores del Nuevo Testamento al interpretar el Antiguo Testamento son muy, muy importantes. Esas presuposiciones son muy diferentes a las que mencioné anteriormente. Esas presuposiciones son las presuposiciones, los lentes del enfoque del autor del Nuevo Testamento que tenían al interpretar el Antiguo Testamento. No las mencionan muy explícitamente, pero ellas sí operan debajo de los esfuerzos interpretativos de cada uno. La primera es esta, y es la solidaridad corporativa de la representación. Adán representa a la humanidad, por ejemplo. Cuando él desobedece, nosotros desobedecemos. Cuando él cae, nosotros también caemos culpables también. Segundo, en luz de la solidaridad corporativa representativa, Cristo como el Mesías representa al verdadero Israel del Antiguo Testamento y el verdadero de Israel para la Iglesia del Nuevo Testamento. Es por eso que ayer hablábamos de esto. Estábamos en el primer y último Adán, en la línea escatológica, con Jesús, porque nos representa, pero también somos Israel verdadero. Ahora bien, es muy intrigante que algunos de los dispensacionalistas progresivos, alguien que también es dispensacionalista, cuando cree que Israel y la Iglesia no son lo mismo, han progresado a decir que si Jesús es el Israel verdadero, pero la Iglesia no lo es, no concuerdo porque si Jesús nos representa tal como lo escuchamos ayer, Jesús es el Hijo de Dios, tiene el mensaje y el lenguaje de Adán y por lo tanto el lenguaje israelita. Y si somos hijos adoptivos y si somos parte del último Adán, también somos el verdadero Israel.
precisamente a causa de la solidaridad corporativa. Somos verdaderamente Israel. Tercero, la historia está unida por un plan sabio y soberano, así que las partes primitivas o anteriores están diseñadas de tal manera que correspondan y apunten hacia las partes posteriores. Ahora bien, esas son las tres presuposiciones, pero creo que quiero añadir una cuarta y también una quinta. La época de la realización de los últimos tiempos comienza con Cristo. Sabemos que ya comenzó con Cristo, pero aún no ha sido consumada. Esas presuposiciones resuelven un número de problemas. Por ejemplo, usted encontrará profecías sobre Israel en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo, que son aplicadas a Jesús y a la iglesia. Algunos dirán, qué distorsión tomar esas profecías y aplicarlas al mundo gentil y a Jesús, porque Él es un individuo, no una nación. Ahora, si Jesús representa a Israel verdadero, ¿qué tan apropiado sería? Y efectivamente usted puede encontrar profecías sobre Israel que le son aplicadas a Jesús. Y si la iglesia es efectivamente representada como Israel verdadero, ella se convirtió en el verdadero Israel y cumple las profecías de Israel. Podemos decirlo de otra manera, profecías sobre el Mesías se le aplican a la iglesia. Suena irreverente, pero usted puede encontrar eso en Hechos 13, Isaías 49:6, cuando dice ser luz a las naciones. Está hablando sobre el siervo mesiánico, pero se lo aplica a Pablo y a sus colegas. ¿Por qué? Porque Jesús les representa en solidaridad corporativa. También hay muchos lugares en el Antiguo Testamento que parecen ser profecías. Oseas 11:1 es un ejemplo hermoso de esto. De Egipto he llamado a mi hijo, dice. Mateo 2:15 dice que cuando Jesús va hacia Egipto y sale, él está cumpliendo la profecía de Oseas 11. Pero Oseas 11 no es una profecía. Es una recolección histórica del Éxodo. Alguno dirá, no puede haber algo más distorsionante que el cambiar una referencia histórica y hacerle una profecía de la manera que Mateo lo hace. Si Mateo estuviese en una clase introductoria de hermenéutica de cualquier seminario, seguro reprobaría. Muy bien, ya entonces estamos hablando de la tercera presuposición. Los eventos primitivos de la historia están hechos soberanamente de tal forma que correspondan con los posteriores. Es una presuposición, es una filosofía de la historia, la cual creo que es muy útil. Por cierto, al detectar tipología hay otra regla que no he mencionado que también es muy importante. A veces mirando el contexto usted puede ver pistas puestas por el mismo narrador que tiene una faceta que apunta hacia adelante. Bien, la última presuposición es una consecuencia de los datos que preceden el resto de la historia bíblica posterior que funciona como un contexto general que interpreta partes primitivas, porque en últimas todas comparten el mismo autor divino que inspira a los varios autores humanos. Una deducción de esa premisa es que Cristo es la meta de la cual el Antiguo Testamento atinó y el centro de la historia de la redención, la cual es la llave para interpretar las porciones primitivas del Antiguo Testamento y sus promesas. Esto nos trae la cuarta parte de la charla esta mañana, y es que el entendimiento cristocéntrico y cristotélico de toda la Escritura es lo que hay. Segunda de Corintios 1:20 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí y amén. Eso es increíble. Muchos dicen que son solo las promesas del Antiguo Testamento las cuales Segunda de Corintios desarrolla aquí. Yo diría que eso efectivamente es el enfoque principal, pero en la visión periférica de Pablo, en su visión canónica hermenéutica periférica, él sostiene todas las promesas. Yo creo que toda promesa particular en el Antiguo Testamento es inaugurada en Cristo y son consumadas cuando Él va a venir. Yo usualmente reto a mis pupilos a que me den un ejemplo de una profecía que no haya sido inaugurada, y muchos me dicen la resurrección física. Y yo les digo, esa no es la consumación. Nuestro espíritu siendo levantado a los muertos es el principio del cumplimiento de las profecías de la resurrección del Antiguo Testamento. Muchos me dicen, pero eso es espiritualizar el texto. Es una hermenéutica que espiritualiza. Yo diría que esa es una hermenéutica literal. Daniel 12:2, por ejemplo, y otras piensan que en las profecías de resurrección están ellos profetizando que va a haber una resurrección física en los últimos tiempos, de tal forma que todos estén caminando al final como zombies sin espíritu. No lo creo. Es una resurrección de todo el ser. El cuerpo y el espíritu en el Nuevo Testamento son pintados como el cumplimiento. Primero el espíritu
luego el cuerpo. Es literal. Usted mira en Juan 5 de que viene un tiempo de que ahora es. Cuando los que escuchan al Hijo de Dios viven en el ministerio de Jesús, y luego cita Daniel 12:1-2, nuevamente diciendo que vendrá un tiempo cuando todos los que estén en las tumbas, sea que sean o no creyentes o no, resucitarán. Todas las promesas han comenzado en Cristo. Pero eso, la palabra nos dice que Él no vino a anular la ley, sino a cumplirla. ¿Qué significa esto? Porque hay mucho más que profecías. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que Él cree. Él es la meta, también es el fin. Él es el templo. No necesitamos ser circuncidados. Él es nuestra circuncisión. Él cumple todas las leyes y todas las profecías tipológicas. En Romanos 10:4, como leíamos, Él es la meta final de la ley. Él es la meta y también el fin. Él cumple todo. No tenemos que ser obligados a practicar leyes de purificación porque somos purificados en Él. Una evidencia de esta faceta aristotélica está en Lucas. Note que en Lucas 24, versículo 44, en el segundo pasaje Jesús dice, esas son las palabras de que os hablé. Estando aún con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿significa esto que solo son las profecías? Sí. Pero creo que también mucho más que eso. ¿Por qué? Porque el pasaje previo aquí en Lucas 24:27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Nuevamente preguntamos, ¿es solo cuestión de profecías o todo lo demás? Si en cierta forma o la otra. Me gusta lo que Goldsworthy dice sobre ese pasaje de Lucas y, por cierto, en la siguiente charla expandiremos más acerca de ese tema. Y eso es lo que dice Goldsworthy. Mientras algunos pasajes son más periféricos al mensaje principal, ningún texto en el Antiguo Testamento es completamente irrelevante. Por consecuente, una persona o un evento en la narrativa histórica del Antiguo Testamento quizás no sea mencionada nuevamente otra vez, pero funciona teológicamente dentro de su propia épica. Siempre será parte del panorama general en la que su significado teológico es determinante. Tales eventos aparentemente insignificantes están cuidadosamente enlazados con las narrativas generales que se apuntan directamente a Cristo. Usted tiene que ver cómo esas porciones pequeñas están conectadas con las porciones generales de la narrativa. Esa es la clave. Sin importar la insignificancia de un evento particular o personas, esas están inextricablemente enlazadas a las narrativas generales hasta un punto que tienen un significado cristotélico o cristológico. Yo diría que eso aplica casi a todo el Antiguo Testamento. No todo el versículo hace referencia directamente a Cristo, pero sí lo hace con la narrativa general, la cual hace un presagio sobre Cristo. Ahora bien, habrá un centro temático en toda la Biblia. Lo que queremos hacer, y esta es la quinta parte de nuestra charla, es cómo es que el Antiguo Testamento se relaciona temáticamente con el Nuevo Testamento. Y bueno, ha habido muchas proposiciones que tratan de identificar el centro del Antiguo Testamento. Esas han sido varias. Les quiero mencionar unas cuantas. Algunas han dicho que la llave vital para el Antiguo Testamento es la promesa, dice Alter Kaiser. Otros dicen no, es la elección, calvinistas. Otros, como Meredith Kline, el pacto. Otros, el reino. Y entonces ahora podemos ir al Nuevo Testamento también. Muchos han dicho que el centro temático del Nuevo Testamento es la antropología, que es enfocado en la decisión personal del individuo de lo que van a hacer con Jesús. Bultmann. Otros han dicho que es la historia de la salvación, lo cual acerca la pregunta de cómo se relaciona con el Antiguo Testamento. Otros, el pacto. Otros han dicho que es la expiación. Otros que la muerte de Cristo y su resurrección. Creo que se acercan un poco. Otros han dicho que es el segundo éxodo. Otros, el reino. Creo que todos estos temas, sean del Nuevo o del Antiguo, son individualmente muy reductibles. Yo creo que necesitan ser puestos en una línea histórica. Albert Mohler mencionó el tema magistral del Antiguo Testamento, algo así como un complot magistral.
Y he aquí mi entendimiento del complot magistral del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia de Dios que progresivamente se restablece como su reino de nueva creación desde el caos sobre gente pecaminosa por su palabra y espíritu a través de las promesas de pacto y redención que resulta en una misión global hacia los fieles y juicio hacia los infieles para su gloria. Usted puede ver que la meta es la gloria. Tom Schreiner, John Piper han argumentado extensivamente también sobre esto. Pero note que lo que sucede en Génesis 1 al 3, hay como un movimiento después de la caída hacia una nueva creación y un reino. Y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento, así es como veo que la historia se despliega. Las pruebas de Jesús y sobre todo la resurrección del Espíritu cumple el plan escatológico del reino establecido por gracia a través de la fe que resulta en una comisión global para los fieles, para que los fieles expandan este reino y también que resulte en un juicio para la gloria de Dios. Creo que esta es la esencia, creo que esto es lo que nos exponía ayer el Dr. Helm. La esencia reposa sobre la muerte de Cristo, su resurrección, como el principio de la venidera nueva creación. Lo que usted querrá hacer cuando esté en el Nuevo Testamento entonces será fijarse en qué parte de la historia es que está. ¿Cómo se puede dar cuenta? Todas las narrativas están puestas en una línea histórica. Este mecanismo es el que yo llamo la línea histórica de las 4 facetas: la creación, la caída, la redención y la consumación. Entonces, de nuevo, en la teología bíblica, como dice Voss, cuando miremos un texto preguntamos ¿cómo llegó esto acá? ¿O cómo ha sido desarrollado y a dónde apunta? ¿Habrá otro texto que se enfoque en esto mismo? Entonces, es en este punto que podemos definir lo que la predicación expositiva es. Un momento. Tenemos aquí la escatología. Esto no es la predicación expositiva, pero está muy familiarizada. Pongámosle mucha atención a lo siguiente. Lo que usted ve es que en el mismo final de la nueva creación vemos como su plan se mueve a otro plano. Al mismo cielo, el Espíritu Santo viene a nosotros y forja a su pueblo para hacer templos. Hechos capítulo 2. Lenguas de fuego es el lenguaje del templo. Si usted mira en Isaías 30, ahí lo puede ver. Entonces viene el futuro y también el cielo escatológico. ¿Qué es la predicación expositiva? Predicación centrada en la palabra. Eso es lo que es. Es maniobrar el texto de tal manera que su mensaje real y central, tal como existió en la mente del autor particular y como existe en el panorama general de toda la escritura, es el hacer de la teología bíblica algo que se aplica al presente y a las necesidades de los oyentes. Así que si la Biblia pinta un horizonte grande, usted querrá darlo tal como existe grande en la línea general del contexto. Por ejemplo, digamos que usted esté en Mateo 13. Muy bien. Donde los discípulos le preguntan a Jesús por qué predicaba en parábolas. Jesús les responde que por ellos es que son dados los ministerios y los misterios de Dios, y para justificar su razonamiento él cita Isaías 6. Porque ellos tienen ojos que no ven y oídos que no escuchan. Y obviamente tenemos que ir a Isaías 6 para entender lo que sucede. Muy bien. Parece indicar que el endurecimiento en los corazones de la generación de Isaías continúa a la generación de los apóstoles. Comenzó en ese entonces y continúa. De hecho, el mismo Isaías 6 se basa en un contexto anterior en Deuteronomio 29:4, donde dice que Dios no les ha dado corazón para entender, ojos para ver ni oídos para oír. Hay una conexión corporativa de Israel de principio a fin. Así de que Jesús resume lo que es el remanente verdadero de Israel, y todos los que quieren ser de Israel verdadero, en él tienen que correr hacia él. Ahora bien, cuando no hay citas del Antiguo Testamento o una alusión clara, usted necesitará ver muy de cerca cómo su vida principal se desarrolla del desarrollo de ideas primitivas en el texto. Si usted tiene un texto donde cristianos ofrecen sus vidas como sacrificio, tal como Romanos 12:1, y aunque no haya una alusión directa al Antiguo Testamento, lo cierto es que hay un sacrificio. Ese tema de sacrificios es algo que corresponde con la temática sacrificial, donde se sacrificaba un animal para el perdón de los pecados.
Luego Jesús lo hace y por último nosotros también lo hacemos. Ese es el punto. Todos los sacrificios apuntaban a Cristo y a los creyentes que siguieran a Cristo. Hacer ese procedimiento desde el despliegue bíblico teológico es preguntar ¿qué hora es? ¿En qué época de la historia bíblica vivimos? Muchísima gente piensa que vivimos algo después de la historia del Nuevo Testamento y que no estamos muy conectados con ella. De hecho, es nuestra tarea demostrar que en realidad hacemos parte de la historia. Por ejemplo, en 1 Juan 2:18 dice, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Después de esto, me detuve a pensar, ¿cuál es la última hora? El anticristo, ¿qué son? ¿Qué son los anticristos? ¿Será esto del Antiguo Testamento? ¿Pretendo que estoy en mi estudio pastoral? Me hace recordar al profeta Daniel. Bueno, vamos a estudiar un poco esto del profeta Daniel. Miremos el hebreo un poco, también otro poco de arameo, pero luego le echo un vistazo al Antiguo Testamento en griego, porque los eruditos del Antiguo Testamento tienden a estudiarlo tal como usted y yo, así como tenemos versículos favoritos de la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, las Américas, etc. El caso es que los escritores del Nuevo Testamento poseían una copia del Antiguo Testamento en griego, tanto como en hebreo y en arameo. Y lo que podemos encontrar en esos textos griegos del Antiguo Testamento es que allí la palabra esa última hora, que también está en Daniel 8, y en el 10 y en el 11, para referirse a la tribulación final, y también a un enemigo de Israel que vendría para engañarles. Ese es el único lugar en donde esta última hora se puede encontrar. Así que después de esta búsqueda, me percaté que lo que está en el texto de Primera de Juan es el cumplimiento de la profecía del libro de Daniel, y de que vendrían apóstatas, engañadores y anticristos. Es interesante ver que este anticristo de Daniel era físico, pero aquí en Primera y Segunda de Juan nos percatamos que ya no es alguien físico, sino un agente corporativo llamado en griego el anticristos. Algo así como la resurrección, que primero es espiritual y luego física. El anticristo ya está aquí, tiene sus tentáculos ya afuera. Cuando el anticristo venga, me lo imaginaba teniendo sus tentáculos tan largos hasta llegar a la edad de la iglesia, enredando en los pies de los pastores y congregaciones. Si no conoce la palabra de Dios, entonces será inyectado con el veneno de ese pulpo con la falsa enseñanza. Entonces estamos en la tribulación verdadera. Eso ya no es analogía, las profecías se cumplen ahora. Del Antiguo Testamento y del verdadero Israel debemos hacer la palabra nuestro enfoque ahora. Si supiéramos que el anticristo estuviera aquí en este campus, nos revestiríamos con las promesas de Dios para defendernos, ¿no es correcto? Así que, como pastores, tenemos que estar conscientes de que el final de los tiempos está hoy aquí. Estamos en el tiempo de consumación. Por cierto, toda la iglesia será afectada por la última tribulación. Es por eso que tenemos ancianos. ¿Será coincidencia que en las epístolas y los evangelios hay un legado cercano entre los ancianos y la tribulación del final de los tiempos? Los ancianos son creados al menos en parte para ser guardianes de la iglesia. Tuve una vez un colega que argumentaba que la eclesiología es relativa. A veces se necesitaban ancianos y otras veces no. Pero si la tribulación está impactando a la iglesia en los últimos tiempos, se deben tener ancianos, siempre. Eso precisamente se relaciona con 1 Timoteo 2. Entonces, para avanzar, tenemos que prestar atención a la palabra como creyentes en la tribulación. Y sobre todo como pastores en las congregaciones, debemos de entregar la palabra domingo a domingo para que la tierra sea fértil en nuestras iglesias y en la vida de los miembros. Tenemos que estar muy, pero demasiado cuidadosos, sabiendo que estamos en los últimos tiempos y debemos dar la palabra a nuestra iglesia para poder defendernos en la verdad.
¿No creen que si supiéramos que vinieran los fines de los tiempos o que el anticristo estuviera aquí cerca, tuviéramos todos los versículos aprendidos? Así que como cristianos, seamos entonces aprendiendo la Biblia. Seamos entonces teniendo un panorama bíblico correcto para proteger lo que somos. Muy bien, ahora vamos a tomar un poco de conclusión aquí y vamos a hablar un poco de lo que estamos hablando. Sé que tienen mucho material. ¿Qué hora es? ¿Quiénes somos? ¿En dónde estamos? Podemos responder esas preguntas primordialmente estudiando el versículo en que nos enfocamos desde una perspectiva de teología bíblica. ¿Cómo se relaciona nuestro pasaje del Nuevo Testamento con el Antiguo? ¿Y cómo el pasaje del Antiguo se cumple en el Nuevo Testamento? Nosotros somos Israel verdadero. Por cierto, no somos como Israel. Nosotros somos Israel verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey de Israel verdadero y nosotros estamos en unión con Él. Ahora bien, quiero cerrar mencionando una frase de Lucas otra vez. Recuerde Lucas 24:25 y quiero expandir el contexto. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Miremos el 27. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Ya ve por qué es tan importante ver el contexto que precede el pasaje? Escuche, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo o el Mesías padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria? Miremos ahora el 27. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó a ellos todo referente a las Escrituras. Cristo dice: apóstoles de eficiencia moral, ustedes, mis seguidores, no están viendo esto. Usted es moralmente responsable si no ve la continuidad de la Escritura. Y sí que fallaremos muchísimas veces. Pero como nos decía el doctor Moller, sea Dios dándonos gracia para ver cómo la palabra se relaciona entre sí y en últimas a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, seremos culpables de no hacer lo que Jesucristo nos dice que tenemos que hacer. Esto no es un ejercicio neutral. No tiene nada de neutral. Tenemos que poner las pilas y luchar por esa realidad de ver el texto como tiene que ser visto en nuestra iglesia. Porque somos personas que tenemos que rendir cuentas morales a Cristo por ese entendimiento de la Escritura. Sea Dios dándonos gracia hoy. Vamos a orar un poco por esto y vamos a pedirle a Dios que nos dé esta revelación. Señor, haznos poder ver a Jesús y a la luz de tu plan de redención histórico verdadero, Señor. En nombre de Jesús. Amén.